Jorge, primera pregunta, antes de ponerlo a analizar los resultados. ¿Le sorprendió el enorme interés que generó en nuestro país, por lo menos en los medios de comunicación, la elección en Estados Unidos? A veces uno tenía la sensación de que, no sé, se estaba disputando una elección clave en provincia de Buenos Aires, digamos. ¿Le sorprendió eso? No, al contrario, lo ha dado por descontado, Mirá. porque hay un parentesco ideológico entre Milei y Trump. Entonces, una victoria de Trump significaba y significa, digamos, un reforzamiento internacional para Milei, aunque está lleno de contradicciones porque el parentesco ideológico no agota el análisis hay temas económicos, hay distintas controversias. Sí, la corriente, digamos, de tipo fascista que prevalece en algunos lugares del mundo, se ve reforzada con el triunfo de Trump y en este caso de Milei. Inclusive le doy un solo ejemplo. Ajá. Milei es un fanático de Elon Musk Ujú. y Trump ya decidió que va a colocar a Elon Musk como funcionario de su gobierno en una cartera especial como hizo Milei con Sturzenegger. Lo va a encargar de la desregulación del Estado, Mirá vos. que es una medida muy favorable a los intereses económicos de Elon Musk. Acá tiene un vínculo entre Milei y Trump, por ejemplo, que es Elon Musk, y Elon Musk no es una figura de cuarta categoría, sino que es uno de los protagonistas más importantes del mundo capitalista en este momento. Ahí me lleva a otra pregunta que me está desviando de lo que le quería preguntar originalmente, pero bueno, no puedo dejar de pasar la oportunidad. ¿Usted cree en estas teorías, no en estas teorías, en estos modelos económicos, en estos estudios académicos que dicen que estamos en una etapa de el capitalismo de plataforma y por lo tanto personajes como Elon Musk, para usar términos marxistas, gramscianos, vendrían a ser nuevo grupo de capitalistas que le da dirección política e ideológica al conjunto de los capitalistas, por ejemplo, incluso al capitalismo financiero y mucho más al capitalismo productivo, lo que antes llamábamos, bueno, sí, la economía productiva. No ¿Abonen sé esa si la teoría? palabra, no sé si la palabra correcta es capitalismo de plataforma, pero Elon Musk integra un grupo de capitalistas muy importante, el más dinámico que tiene el capitalismo hoy, que es el grupo del Silicon Valley. Ujú. Ahí se encuentra Microsoft, Sí. se encuentra Amazon. El patrón de Amazon virtualmente también llamó a apoyar a Trump. Eso no había ocurrido en las elecciones anteriores. Acá se presenta un giro. Y el giro fundamental es que Trump le da piedra libre a estas compañías. Por ejemplo, en un punto muy importante, prácticamente aplica el programa que ellas piden. Va a bajar en forma brutal la tasa de impuestos sobre las ganancias. Y para empresas que ganan cifras descomunales, pasar del 25% al 15% implica una concesión extraordinaria para inversiones que ellos entienden que van a ser extraordinarias de aquí en el futuro y que ya lo son en este momento. Eso es mucho más que el capitalismo de plataforma, porque no cualquiera que tiene una plataforma o una economía, una empresa de plataforma, tiene la jerarquía de los que están en la inteligencia artificial y en el negocio espacial. Claro. Ahora sí, Altamira, ¿a qué atribuye el triunfo de Trump en Estados Unidos? Mire, así dicho tan estratégicamente, Estados Unidos es una nación en retroceso, y en un retroceso diríamos que violento. El ejemplo, hay varios ejemplos, índices para mostrarlo. El primero es que ya no es más la primera potencia en materia comercial. Ha caído, después de la Segunda Guerra Mundial, había llegado al 50, 55%,
hoy está por debajo del 25%. Ese es un aspecto decisivo. Tampoco tiene el Producto Bruto más importante, lo tiene China. Claro que esto depende de cómo usted lo calcula. Si usted calcula el Producto Bruto de China y el de Estados Unidos en dólares, gana Estados Unidos, tiene el PBI más grande. Pero si usted lo calcula en poder adquisitivo, es decir, cuánto compra un chino con su divisa y cuánto compra un norteamericano con la suya, China está primera. Quiere decir que la situación del trabajador norteamericano es muy grave. La otra cuestión muy importante es que en casi todos los países del mundo la pandemia derribó el nivel de vida de los trabajadores y desató un proceso inflacionario. Y en Estados Unidos, como en Argentina, aparecieron los que querían contener ese proceso inflacionario, pero tomando el cuidado de que el trabajador no vuelva a tener el poder adquisitivo que tenía antes de la pandemia, o en el caso de Milei, antes de la monstruosa devaluación que hizo en diciembre. Es decir, que el índice de inflación es menor, sigue la inflación, el índice de inflación es menor, pero la pobreza sigue siendo extraordinariamente elevada, y el propósito de estabilizar el índice de inflación es que esa pobreza, esa nueva pobreza, ese nuevo nivel alcanzado por devaluaciones y pandemia, se mantenga constante en el tiempo. Esto es un golpe muy grande a los trabajadores en todo el mundo. Es una reducción brutal del costo de vida, y después la demagogia que esté bajo la inflación, y bueno, como esté bajo la inflación quedamos en la situación de pobreza que tenemos. Estamos establemente en un nivel de pobreza desconocido. Eso ha provocado el desplazamiento de gran número de votantes hacia Trump, porque aunque lo que ocurrió en la pandemia fue durante el gobierno de Trump, las consecuencias se manifestaron con posterioridad a su primer gobierno. Y por otro lado, ¿cómo le puedo decir? El nivel de suba de la bolsa de Estados Unidos ha sido extraordinario. Entonces tiene una gran suba de la bolsa de Estados Unidos y un empobrecimiento estable de los trabajadores que no llegan a parar la olla, igual que Argentina. Gran crecimiento de los bonos, baja del riesgo país, baja del dólar. Todo eso significa ganancias fabulosas para los que tienen bonos, ¿no es cierto? Para los que pueden cambiar dólares por pesos y meterlos a una tasa de interés mayor que la que hay en el exterior, y la pobreza que se mantiene constante. El paralelo es fabuloso, no solo el hecho de que Musk y Sturzenegger van a encabezar exactamente la misma cartera, que además está diseñada para ellos, porque la cartera de Sturzenegger no existía, se la armó Milei, y la que van a darle a Musk tampoco existía y se la va a dar Trump. Además de esta especie de impulso ideológico, ¿no? Como usted bien lo definió, aparte, uno ve los primeros presidentes en felicitar a Trump fueron Bukele de El Salvador, estuvo Meloni de Italia, el húngaro, que nunca me acuerdo del apellido, propio Milei, Bolsonaro, que ya no es presidente, pero bueno, es una figura en Brasil. O sea, toda la extrema derecha, digamos, celebrando esto, eso está clarísimo. Ahora, ¿eso se va a traducir, como creen los libertarios, Altamira, en ayuda financiera concreta al país? Porque lo que más necesita Milei y Caputo hoy en día son dólares. ¿Vendrán dólares con la administración Trump? No, quiero decir lo siguiente, hay que separar, hay que separar los problemas económicos de este tema de la ideología. Pero por ideología no entiendo simplemente la forma que tiene alguien de pensar, que se parece a la otra, no. Me refiero a lo siguiente. La prensa financiera internacional, no la de izquierda, ha diseñado que Trump lo que va a hacer es lo mismo que hizo Milei. Va a echar a toda la gente que debe estar en la CIA y va a poner a su gente. Y lo que es muy llamativo, va a ser una limpieza en la DGI o en la FIP en Estados Unidos para colocar a su gente, porque la DGI o
los organismos impositivos son los encargados de espiar y de supervisar los patrimonios de los ciudadanos. Es decir, que nosotros entramos, como consecuencia de esta llamada ideología, a un periodo de reacción política, de vulneración de las libertades democráticas, de represión de los derechos a manifestarse, de protesta, de eliminación de derechos sindicales. No es simplemente ideología, discurso, etcétera. Ahora, eso no quiere decir que los problemas económicos coincidan, porque los intereses económicos a veces varían y la circunstancia internacional. Un elemento que marca el retroceso extraordinario en el mundo de Estados Unidos es que Estados Unidos tiene, en términos absolutos, la mayor deuda pública mundial. Es el número uno, tiene un 130% del PBI en deuda. Y eso es una carga extraordinaria sobre la economía norteamericana, de la cual Estados Unidos se tiene que deshacer de alguna manera, pero que todo el mundo pronostica que va a incrementarse. Es decir, que hay una crisis de financiamiento en Estados Unidos. Por eso China avanza en muchos negocios internacionales, donde Estados Unidos podría, digamos, competir. Hay una crisis de financiamiento. El tema es que Argentina es un país que está virtualmente en default, no tiene condiciones de pagar su deuda. Por eso se habla todo el tiempo que está buscando un préstamo de corto plazo, que trata de que a ver si el FMI le da algunos pesos, algunos dólares. Pero con el FMI tenemos una deuda que no se ha pagado desde que la contrajo Macri, nada de 45.000 millones de dólares. Entonces la situación financiera, digamos, de Argentina es extremadamente grave. Y este negociado que están haciendo con bajar el dólar para aumentar el ingreso de dinero, que aprovecha las tasas de interés de Argentina bajando el dólar, es un negocio mayor que dejarlas en el extranjero. Este es un negocio de corto plazo. Ya lo hizo Caputo y Sturzenegger, lo hicieron en 2017 y 2018 y provocaron el estallido de Argentina. Son negocios de corto plazo, no son factores inspiradores de grandes estrategias. Y bueno, y la economía argentina está en retroceso, la economía argentina sigue en recesión. Todos los días salen los datos que están en recesión. Pero claro, los economistas favorables del gobierno dicen, no, pero ya síntomas. ¿Cómo era? Bajo el gobierno de Macri decían, ya se vienen los brotes verdes, no aparecieron nunca. Y ahora ya hablan de síntomas de recuperación todo el tiempo. Pero los datos son de recesión industrial. Bien. La última, Altamira, ¿cree algo, Gonza? Sí, yo preguntar si ve posible que se detengan las guerras que están en curso en este momento, tal como lo ha dicho Trump anoche. No voy a iniciar guerras, voy a detener guerras. ¿No dice guerras cómo? No, que ayer Trump en su discurso dijo que no va a iniciar guerras, que va a detener guerras. ¿Será posible eso? Claro, bueno, no será posible, eso está obligado, porque está fracasando en todas. Usted no se olvide que salieron colgados de los aviones de Afganistán, un país de campesinos pobres, muy pobres, recontra pobres. Salieron corriendo colgados de aviones, como le ocurrió a Kissinger y a Nixon cuando tuvieron que evacuar Vietnam. En Irak están casi proscriptos, han fracasado. Están alentando a Israel en una guerra, que es una guerra de genocidio. Y en Ucrania se está desmoronando el frente interno ucraniano. Un problema muy importante en Ucrania es que si las situaciones siguen creciendo y se quiebra el frente de guerra, ¿quién se hace cargo de Ucrania? Porque Rusia no va a ir a ocupar toda Ucrania para mantener el orden. Si Putin hiciera una cosa de ese tipo, sería una estupidez porque se metería en un pantano fenomenal. Y la OTAN no lo va a hacer tampoco. Entonces el problema que tenemos ahora con este detrás es lo siguiente. Nosotros somos perdedores de toda la guerra.
Antes ganábamos hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de la guerra las perdimos. Y últimamente todas. Entonces ahora él descubre que no puede iniciar una guerra. No, está descubriendo algo que te lo ha impuesto la realidad. Entonces, ¿qué dice? Bueno, tenemos que replegarnos internacionalmente, adquirir una mayor fuerza económica, política, salir del pantano, para replantearnos todo esto. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo cesás o cómo pones fin a toda esta guerra que está en curso? Porque Estados Unidos está presente con 600 bases militares en todo el mundo. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, el caso de Ucrania. ¿Qué es lo que te hace cargo de Ucrania? Si Estados Unidos dice, bueno, Zelensky no va más, supuestamente con Trump no le va a imponer a Rusia un retroceso si Rusia está avanzando con sus tropas. Uh-huh. Putin puede ser, no tiene pinta de tonto y no va a cometer semejante tontería. Entonces, por ahora está en un berenjenal. Acuérdese que él viajó en la gestión anterior a visitar al presidente de Norcorea, Corea del Norte. Se abrazaron, se saludaron, y no terminó nada eso. Ahora hay 10.000 soldados o 12.000 soldados de Corea del Norte para echar a los ucranianos de las ciudades que están en la de las ciudades rusas que están en la frontera con Ucrania. Por lo tanto, mire, lo que quiero decirlo de conjunto es esto: no es solo que Estados Unidos está en retroceso. Cuando está en retroceso la principal potencia mundial, la verdad es que está en retroceso el capitalismo en su conjunto. Y las guerras son la consecuencia de los sistemas sociales que se vienen abajo. Y por ahora no se vienen abajo como consecuencia de las revoluciones. Como en general no ocurre en el pasado, las revoluciones emergen, los sistemas se vienen abajo. Y no es que los sistemas se vienen abajo porque emergen revoluciones. Clarísimo. Entonces este es el escenario que vivimos. Y por tanto, más que nunca nosotros profundizaremos nuestra lucha por el socialismo a nivel internacional, porque la única respuesta contra el genocidio, la masacre, el hambre, la pobreza y el enriquecimiento completamente absurdo de la minoría. Clarísimo, Jorge, se nos acabó el tiempo como siempre. Un placer conversar con usted, nos pone en el radar muchas cosas que por ahí no las tenemos y eso nos ayuda a esclarecer muchas de nuestras visiones. Le mandamos un abrazo enorme, hasta cualquier momento. Sí. Le devuelvo el abrazo a usted y a los que están ahí en su... Gracias, Altamira. Pasaba Jorge Altamira, referente nacional del trotskismo argentino. Cuarto Oscuro, un programa que va a contramano de lo que eligió la mayoría. Bueno.